Capítulo 23 de la obsesión. Obsesión simple, fascinación, subyugación, causas de la obsesión, medios de combatir. Numeral 237. En el número de escollos que presenta la práctica del espiritismo, es menester poner en primera línea la obsesión, es decir, el imperio que algunos espíritus saben tomar sobre ciertas personas. Esta nunca tiene lugar sino por espíritus inferiores que procuran dominar. Los espíritus buenos no hacen experimentar ninguna contrariedad, aconsejan, combaten las influencias de los malos, y si no les escuchan, se retiran. Los malos, por el contrario, se unen a aquellos sobre los cuales pueden hacer presa. Si llegan a tomar imperio sobre algunos, se identifican con su propio espíritu y le conducen como a un verdadero niño. La obsesión presenta caracteres diversos que es muy necesario distinguir y que resultan del grado de opresión y de la naturaleza de los efectos que produce. La palabra obsesión es de algún modo un término genérico por el cual se designa esta especie de fenómenos cuyas principales variedades son la obsesión simple, la fascinación y la subyugación. Numeral 238. La obsesión simple tiene lugar cuando un espíritu malhechor engaña a un medium, se mezcla contra su voluntad en las comunicaciones que recibe, le impide comunicarse con otros espíritus y sustituye a aquellos que se evocan. No se está obseso por el solo hecho de ser engañado por un espíritu mentiroso. El mejor medium está expuesto a esto, sobre todo al principio, cuando aún le falta la experiencia necesaria. De la misma manera que entre nosotros las gentes más honradas pueden ser engañadas por los tunantes. Se puede, pues, ser engañado sin estar obseso. La obsesión está en la tenacidad del espíritu del cual no se puede desembarazar. En la obsesión simple, el medium sabe muy bien que tiene que habérselas con un espíritu mentiroso. Y éste no se oculta, no disimula sus malas intenciones y su deseo de contrariar. El medium reconoce sin pena la artimaña y como está preparado, rara vez es engañado. Esta especie de obsesión es simplemente desagradable y no tiene otro inconveniente que el oponer un obstáculo a las comunicaciones que se quisieran tener con espíritus formales o con aquellos por quienes se tiene afección. Se pueden colocar en esta categoría los casos de obsesión física, es decir, la que consiste en las manifestaciones ruidosas y obstinadas de ciertos espíritus que hacen oír espontáneamente golpes u otros ruidos. Nos remitimos sobre este fenómeno al capítulo de las manifestaciones físicas espontáneas. Numeral 82. Numeral 239. La fascinación tiene consecuencias mucho más graves. Es una ilusión producida por la acción directa del espíritu sobre el pensamiento del medium y que de algún modo paraliza su juicio con respecto a las comunicaciones. El medium fascinado no se cree engañado. El espíritu tiene la maña de inspirarle una confianza ciega que le imprime ver la superchería y comprender cuán absurdo es lo que escribe. Aun cuando todo el mundo lo conozca, la ilusión puede ir hasta hacerle ver lo sublime en el lenguaje más ridículo. Se estaría en error si se creyera que este género de obsesión no puede alcanzar sino a personas sencillas, ignorantes y desprovistas de juicio. Los hombres más discretos, más instruidos y más inteligentes bajo otros conceptos no están exentos de esto, lo que prueba que esta aberración es efecto de una causa extraña de la que sufre la influencia. Ya hemos dicho que las consecuencias de la fascinación son mucho más graves. En efecto, a favor de esta ilusión, ¿qué es el resultado? El espíritu conduce a aquel a quien ha logrado dominar como lo haría con un ciego y puede hacerle aceptar las doctrinas más extravagantes y las teorías más falsas como si fuesen la única expresión de la verdad. Aún más, puede excitarle a que haga acciones ridículas, de compromiso y aún perniciosas. Se comprende fácilmente toda la diferencia que hay entre la obsesión simple y la fascinación. Se comprende también que los espíritus que producen estos dos efectos deben diferir de carácter. En la primera, el espíritu que se une a vosotros solo es un ser importuno por su tenacidad y se desea con impaciencia poderse desembarazar de él. En la segunda es otra cosa. Para llegar a tales fines es necesario un espíritu hábil, vivo y profundamente hipócrita, porque no puede chasquear y hacerse aceptar sino con ayuda de la máscara que sabe tomar y de un falso semblante de virtud. Las grandes palabras de caridad, humildad y de amor de
Dios son para él como credenciales, pero a través de todo esto deja penetrar las señales de inferioridad que es necesario estar fascinado para no ver. Teme también a todas las personas que ven demasiado claro, así es que su táctica es casi siempre la de inspirar a su intérprete el alejamiento de cualquiera que pudiera abrirle los ojos. Por este motivo, evitando toda contradicción, siempre tiene la seguridad de tener razón. 240. La subyugación es una restricción que paraliza la voluntad del que la sufre y le hace obrar a pesar suyo. En una palabra, es su verdadero yugo. La subyugación puede ser moral o corporal. En el primer caso, el subyugado es solicitado tomar determinaciones muchas veces absurdas y comprometidas, que por una especie de ilusión las cree sensatas. Es una especie de fascinación. En el segundo caso, el espíritu obra sobre los órganos materiales y provoca los movimientos involuntarios. Se traduce en el medium escribiendo por una necesidad incesante de escribir, aún en los momentos más inoportunos. Nosotros los hemos visto que a falta de pluma o de lápiz, escribían con el dedo por todas partes en donde se encontraban, en las mismas calles, en las puertas y en las paredes. La subyugación corporal va algunas veces más lejos. Puede conducir a los actos más ridículos. Hemos conocido a un hombre que no era joven ni hermoso, que bajo el imperio de una obsesión de esta naturaleza se veía obligado por una fuerza irresistible a ponerse de rodillas ante una joven con la cual no había tenido ninguna intención y pedirla en matrimonio. Otras veces sentía en las espaldas y en las piernas una presión enérgica que los forzaba contra su voluntad a pesar de la resistencia que hacía al ponerse de rodillas y besar el suelo en los parajes públicos y en presencia de la multitud. Este hombre pasaba por loco entre sus relaciones, pero nosotros nos hemos convencido de que no lo era, porque tenía pleno convencimiento del ridículo, de lo que hacía contra su voluntad, por lo que sufría horriblemente. Numeral 241. En otro tiempo se daba el nombre de posesión al imperio ejercido por malos espíritus. Cuando su influencia llegaba hasta la aberración de las facultades, la posesión sería para nosotros sinónimo de subyugación. Si no adoptamos este término es por dos razones. La primera, porque implica la creencia de seres creados para el mal, entregados perpetuamente a él, mientras que solo hay seres más o menos imperfectos y que todos pueden mejorarse. La segunda, porque implica igualmente la idea da la toma de posesión de un cuerpo para un espíritu extraño, de una especie de cohabitación, mientras que solo hay una sujeción. La palabra subyugación expresa perfectamente el pensamiento. De este modo, para nosotros no hay poseídos en el sentido vulgar de la palabra, solo hay obsesos, subyugados y fascinados. Numeral 242. La obsesión, como ya lo hemos dictado y hemos dicho, es uno de los más grandes escollos de la mediunidad, es también uno de los más frecuentes, y así es que todos los cuidados serían pocos para combatirla, porque además de los inconvenientes personales que puede resultar de esto, es un obstáculo absoluto para la bondad y la veracidad de las comunicaciones. La obsesión, en cualquier grado que esté, es siempre el efecto de una sujeción, y esta sujeción, no pudiendo nunca ser ejercida por un espíritu bueno, resulta de esto que toda comunicación dada por un medium obseso es de origen sospechoso y no merece ninguna confianza. Si alguna vez se encuentra algo bueno, es menester tomarlo y arrojar todo lo que es simplemente dudoso. Numeral 243. Se conoce la obsesión con los caracteres siguientes. 1. Primero, persistencia de un espíritu en comunicarse contra la voluntad del medium por la escritura, el oído, la tipología, etc., oponiéndose a que otros espíritus puedan hacerlo. Segundo, ilusión, que no obstante la inteligencia del medium le impide reconocer la falsedad y la ridiculez de las comunicaciones que recibe. Tercero, creencia en la infalibilidad y en la identidad absoluta de los espíritus que se comunican y que, bajo nombres respetables y venerados, dicen cosas falsas o absurdas. Cuarto, confianza del medium en los elogios que hacen de él los espíritus que se le comunican. Quinto, propensión a separarse de las personas que pueden darle avisos útiles. Sexto, tomar a mal la crítica con respecto a las comunicaciones que reciben. Séptimo, necesidad incesante e inoportuna de escribir. Octavo,
sujeción física dominando la voluntad de cualquiera y forzándole a obrar o a hablar a pesar suyo. 9. Ruidos y trastornos de cosas persistentes a su alrededor y de los que se les es causa o el objeto. Numeral 244. En presencia del peligro de la obsesión, se dice uno que el ser medium será una cosa desagradable. ¿No es esta facultad la que la provoca en una palabra? ¿No es esto una prueba inconveniente de las comunicaciones espíritas? Nuestra contestación es fácil y rogamos que se medite con cuidado. No son los medios ni los espiritistas los que han creado a los espíritus, sino que los espíritus son la causa de que haya espiritistas y mediums. No siendo los espíritus otra cosa que las almas de los hombres, hay pues espíritus desde que hay hombres, y por consiguiente han ejercido en todo tiempo la influencia saludable o perniciosa sobre la humanidad. La facultad mediúmnica solo es para ellos un medio para manifestarse. En defecto de esta facultad lo hacen de 1000 maneras, distintas, más o menos ocultas. Sería pues un error creer que los espíritus ejercen su influencia solo por las comunicaciones escritas o verbales. Esta influencia es de todos los instantes, y aquellos que no se ocupan de los espíritus, que ni creen en ellos, están expuestos como los otros, y aún más, porque no tienen contrapeso. La mediunidad es para el espíritu un medio de hacerse conocer. Si es malo, se hace siempre traición, por hipócrita que sea. Puede pues decirse que la mediunidad permite que se vea a su enemigo frente a frente, si uno puede expresarlo así, y combatirle con sus propias armas. Sin esta facultad obra en la oscuridad, y al favor de su invisibilidad puede hacer y hace en realidad mucho mal. ¿A cuántos actos no está uno impulsado por su desgracia y que se hubieran evitado si hubiese habido un medio de ilustrarse? Los incrédulos no creen decir tanta verdad cuanto dicen de un hombre que se extravía con obstinación. Un mal genio le empuja hacia la perdición. De este modo, el conocimiento del espiritismo, lejos de dar imperio a los malos espíritus, debe tener por resultado en un tiempo más o menos próximo, cuando se habrá propagado el destruir este imperio, dando a cada uno los medios de ponerse en guardia contra sus sugestiones, y el que sucumba a nadie podrá culpar sino a sí mismo. Regla general: cualquiera que tenga malas comunicaciones espiritistas, escritas o verbales, está bajo una mala influencia. Esta influencia se ejerce sobre él, que escriba o deje escribir, es decir, que sea o no medium, que crea o no crea. La escritura da el medio de asegurarse de la naturaleza de los espíritus que obran sobre él y de combatirles si son malos, lo que se hace aún con más éxito cuando vienen a conocer el motivo que les hace obrar. Si es demasiado ciego para comprenderle, otros podrán hacerle abrir los ojos. En resumen, el peligro no está en el mismo espiritismo, puesto que puede, por el contrario, servir de comprobante y preservarnos del que corremos sin cesar, sin que lo sepamos. Está en la orgullosa propensión de ciertos medios en creerse con demasiada ligereza los instrumentos exclusivos de espíritus superiores, y en especie de fascinación que no les permite comprender las tonterías de las que son los intérpretes. Aquellos mismos que no son mediums pueden dejarse engañar. Citemos una comparación. Un hombre tiene un enemigo secreto que no conoce y que esparce contra él por bajo mano la calumnia y todo lo que la más negra maldad puede inventar. Ve perder su fortuna, alejarse a sus amigos, turbada su felicidad interior, no pudiendo descubrir la mano que le hiere. No puede defenderse y sucumbe. Pero viene un día que este enemigo secreto le escribe, y a pesar de su astucia se hace traición. Aquí pues a su enemigo descubierto, y puede confundirle y remontarse. Tal es el papel de los malos espíritus, que el espiritismo nos da la posibilidad de conocer y descubrir. Numeral 245. Los motivos de la obsesión varían según el carácter del espíritu. Muchas veces es una venganza que ejerce sobre un individuo de quien ha tenido que quejarse durante su vida o en otra existencia. A menudo no tiene otra razón que el deseo de hacer mal. Como sufre, quiere hacer sufrir a los demás. Hay una especie de gozo en atormentarles, en vejarles. De este modo, la impaciencia que se demuestra le excita, porque tal es su objeto, mientras que les
Se le cansa por la paciencia, irritándose, demostrando despecho. Se hace precisamente lo que él quiere. Estos espíritus obran algunas veces por ira y por celos del bien. Por esto dirigen sobre las gentes honradas sus intenciones maléficas. Uno de ellos se ha unido como una polilla a una honrada familia conocida nuestra, que por lo demás no tiene la satisfacción de tomarla por juguete. Preguntando por el motivo que tenía para atacar a las buenas gentes más bien que a los hombres malos como él, contestó: estos no me causan envidia, otros están guiados por un sentimiento de maldad que les conduce a aprovecharse de la debilidad moral de ciertos individuos que saben que son incapaces de resistirles. Uno de estos últimos, que subyugaba a un joven de inteligencia muy limitada, preguntando por los motivos de la elección, nos contestó: tengo una necesidad muy grande de atormentar a alguno. Una persona razonable me rechazaría. Me arrimo a un idiota que no me opone ninguna virtud. Numeral 246. Hay espíritus obsesores sin malicia, que son algo buenos, pero que tienen el orgullo del falso saber. Tienen sus ideas y sus sistemas sobre la ciencia, la economía social, la moral, la religión, la filosofía. Quieren hacer prevalecer su opinión y al efecto buscan medios bastante crédulos para que les acepten con los ojos cerrados, a quienes fascinan para impedirles que puedan distinguir lo verdadero de lo falso. Estos son los más perjudiciales porque los sofismas no les cuesta nada. Y de este modo pueden acreditar las utopías más ridículas. Como conocen el prestigio de los grandes nombres, no tienen ningún escrúpulo en servirse de aquellos ante los cuales uno se inclina con respeto, y tampoco retroceden por el sacrilegio de nombrarse Jesús, Virgen María o un santo venerado. Procuran deslumbrar por un lenguaje pomposo, más pretencioso que profano, erizado de términos técnicos y adornado de grandes palabras de caridad y de moral. Se guardarán de dar un mal consejo porque saben bien que serían despedidos. Además, los que son sus víctimas les defienden porfidiamente diciendo: ya veis que nada dicen de malo, pero la moral no es para ellos sino un pase, es el menor de sus cuidados. Lo que quieren ante todo es dominar e imponer sus ideas, aunque estén desprovistos de razón.